Ahora en teoría ya estaríamos grabando. Probé varias veces y parecería ser que ¿cómo se dice? Con el software se escucha bien. Tuve que hacer unas maniobras enormes. Bueno, ahí se ve, chicas, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí. Ahí está Kimberly. Hola Kimberly, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, chicas, por madrugar y por estar acá. Lo que le decía a las chicas que llegaron antes, Kimberly, es que si ustedes a lo largo de la presentación van teniendo dudas o les van quedando alguna inquietud, por favor abran el micrófono directamente o levanten la mano y queda grabado todo. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, entonces, teóricamente ya estamos grabando, espero que estemos grabando, creo que sí, ahí me figura que sí que está grabando. Me fijé que en lo que quedó grabado habíamos llegado hasta acá. Básicamente la importancia, ¿no?, del proceso de aprendizaje para esta escuela de pensamiento. Para los neoclásicos, lo importante es el punto de equilibrio, donde se encuentran la oferta y la demanda. Pero para los austríacos, lo que importa es fundamentalmente el proceso de aprendizaje, es decir, el mercado es un proceso. En vez de mirar la foto del punto de equilibrio, vamos a estar mirando siempre el proceso, la película, dónde empieza, dónde termina, va a depender de quien esté observando el fenómeno económico. Ahora, en este proceso de mercado nos encontramos no solamente con el problema económico de la escasez, sino también con el problema económico de la información, que es el texto de Hayek que yo les pedí que ya lean, que es la clase que dimos en la facultad del otro día. El problema de la información es la condición que reúne, las condiciones que reúnen que reúne la información necesaria o la información relevante para que el mercado vaya funcionando, para que los intercambios se vayan produciendo. Como esta información es muy atípica, es muy desestructurada, en la visión de la escuela austríaca, una figura clave para el desarrollo económico es la figura del emprendedor. Y básicamente, ¿por qué? Porque el emprendedor es el encargado de reconocer cuáles son las oportunidades de arbitraje, cuáles son las oportunidades de creación de riqueza, de creación de ganancia que existen y que identifican en el mercado. Entonces, él tiene una función empresarial, tiene una función en el mercado que es básicamente leer cuáles son las necesidades insatisfechas en el mercado, mirar cuáles son las oportunidades de negocios, las oportunidades de ganancias, asignar recursos para la producción de los bienes y servicios que después van a ir a satisfacer esas demandas insatisfechas y apostar, arriesgar a que su lectura de las necesidades insatisfechas fue la correcta. Básicamente, ¿por qué? Porque solo después que los bienes y servicios están puestos a disposición del consumidor, el emprendedor, el productor, va a saber, perdón, va a saber si su lectura fue acertada. Vamos a usar el ejemplo, lo vamos a tener al vecino de la cancha de fútbol que hablamos en la facultad, como el emprendedor modelo para toda nuestra explicación de hoy. Entonces, ¿el vecino qué hizo? El vecino miró cuáles eran las condiciones, cuáles eran las circunstancias de su tiempo y de su lugar, creyó identificar una necesidad insatisfecha, la gente le gusta el fútbol, no tienen dónde ir a jugar al fútbol, asignó recursos, es decir, convirtió su casa quinta en un emprendimiento de canchas de fútbol y ofreció el producto o el servicio, en este caso, a la demanda que él creía que estaba insatisfecha. Pero fueron después los consumidores de esas canchas de fútbol los que le subieron el pulgar a su lectura y le dijeron, sí, macho, tenías razón, está bien lo que hiciste, nosotros queremos jugar al fútbol y eso se refleja en la contratación de las canchas de fútbol, lo que a su vez le genera ganancias al emprendedor. En ese caso, su lectura fue acertada. Ahora, todo esto no nos tiene que llevar a confundir al emprendedor que tiene esta figura tan trascendente en la economía con los capitalistas, los directores de empresas o los mismos productores. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno.
Pero acá el actor principal de la película es el emprendedor. Estas características o estas funciones, mejor dicho, no tanto características, sino funciones, después lo voy a arreglar en el PowerPoint que estoy mirando, son funciones que eventualmente se pueden encontrar todas juntas en una sola persona. Es decir, un mismo emprendedor puede ser todo a la vez, capitalista, director y productor. No quiere decir que son siempre personas diferentes, al contrario, en economías muy cerradas, en economías muy chiquitas, muy pequeñas, como es la economía argentina, por ejemplo, lo más probable que suceda es que en una primera instancia todas estas funciones se encuentren en una sola persona. Pero es importante tener presente para poder comprender el sistema económico que estas son funciones distintas, no son la misma cosa. Un emprendedor no quiere decir que sea capitalista, ni director, ni productor. Quiere decir que puede suceder que se reúnan todas estas funciones en una sola persona, pero no significa que siempre va a ser así. Estas funciones se van diferenciando a medida que los sistemas económicos crecen, que las sociedades se desarrollan, y cuanto más desarrollada es una economía, más diferencias se encuentran entre emprendedor, capitalista, director y productor. Pero puede suceder, y de hecho en Argentina, por ejemplo, sucede todo el tiempo, que todas estas funciones se encuentran en una misma persona. Lo importante de esto, chicos, chicas, es que tenemos que tener claro que no son lo mismo y que cada uno de ellos tiene una función. De todas ellas, para el crecimiento del sistema económico, la función del emprendedor es crítica, es clave, porque es el tipo que se encarga de identificar cuáles son esas circunstancias de tiempo y lugar en el que le tocan funcionar, con las que le toca funcionar, y asigna recursos existentes para la creación de más recursos, para la creación de recursos inexistentes. ¿Cómo lo hace? Identificando oportunidades de ganancias mediante la producción de bienes o servicios que ofrece para satisfacer necesidades insatisfechas en el mercado. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Ok, espera que me fui y no sé por qué me fui de donde estaba. Oh, ¿y dónde está mi PowerPoint ahora? Oh, espera un cacho, ¿eh? The regulation. Acá está, perdón. Bueno, ¿cuáles son entonces las funciones de más o menos de cada uno de ellos? El capitalista es el que eh, facilita los recursos, facilita el capital, el factor de producción capital, al emprendedor para que el emprendedor organice y lleve adelante la producción de los bienes y los servicios. ¿Por qué lo hace? Y lo hace porque en alguna medida también quiere participar en el proceso productivo, pero su participación es una participación limitada. ¿En qué sentido? Que su participación se limita a adelantar fondos o a financiar, perdón, adelantar fondos o a financiar, espera que voy a cerrar este coso que va a empezar a chillar. Adelantar fondos o a financiar los procesos productivos a los emprendedores. ¿Asume riesgos? Sí, por supuesto que asume riesgos. Ahora, el nivel de riesgo que va a asumir va a depender de la relación jurídica que haya entre el capitalista y el emprendedor. ¿Qué significa? Que si el capitalista le presta el dinero al emprendedor, los riesgos que asume son menores a los riesgos que asumiría si el capitalista se asocia al emprendedor. Ya vieron sociedades, ¿verdad? Todos a esta altura del campeonato. ¿Ustedes, chicas, ya vieron la materia sociedades? Sí. Ok, Sí, sí. entonces me entienden, ¿verdad? Lo que les quiero decir. Si yo te presto dinero, si te va bien o te va mal con tu emprendimiento, a mí me resulta absolutamente indistinto, indiferente. Vos asumís un compromiso de devolución más allá del resultado de tu proyecto. Ahora, si yo me asocio con vos, corremos juntos el riesgo de ese emprendimiento o el riesgo de ese proyecto. Pero ¿qué quiere significar esto? Que en realidad el capitalista asume riesgos, pero no son los mismos riesgos que asume el emprendedor. El emprendedor es el que más riesgos asume, básicamente ¿por qué? Porque está haciendo
una lectura que él cree que es acertada de las necesidades insatisfechas en su sociedad o en su sistema económico. Ahora, el capitalista dependerá qué nivel de riesgo asume según la relación jurídica que entable con el emprendedor. Joseph Schumpeter fue el autor, algunos lo consideran austríaco, como uno de los autores austríacos, otros no tanto, pero el gran aporte de Joseph Schumpeter fue que él es el autor, o fue el autor, que primeramente le brindó atención a la figura del emprendedor. Fue el primer tipo que se puso a pensar en qué es esto del emprendedor y qué función cumple el emprendedor en un sistema económico. A partir de ahí, que él crea o él inicializa esta frase que es una frase muy conocida en la economía, entre los economistas, que es el proceso de destrucción creativa. ¿Qué significa destrucción creativa? Que Schumpeter sostiene que los emprendedores lo que hacen es desequilibrar al mercado. El mercado estaba equilibrado, el mercado estaba bien, pero él creía que el emprendedor, la función del emprendedor era sacar al mercado del equilibrio, haciendo qué? Y básicamente eliminando el status quo, el estadio de stock y de necesidades, para convertir esos recursos en otra cosa o para asignarlos a la producción de otros bienes o de otros servicios. Para ello lo que tenía que hacer era destruir el estado de situación en el que el mercado se encontraba. Entonces, el emprendedor para Schumpeter es el encargado de llevar adelante lo que él llama destrucción creativa, desequilibra el mercado. Los emprendedores para Schumpeter son los menos, no hay muchos emprendedores en el mundo. Y en definitiva, toda esta situación en la que los emprendedores posicionan a los mercados hace que los emprendedores sean culpables de los ciclos económicos. Ya más adelante vamos a hablar de ciclos económicos, pero básicamente los ciclos económicos son los ciclos en los que la economía sube, se llama ciclo de boom, B-O-O-M, ciclos de boom, y llega un punto en el que ya no puede seguir creciendo y empieza a caer, que es el ciclo del bust. Básicamente son ciclos de crecimiento y de recesión, ¿okay? Son ciclos que sube y baja la economía. Ahora, esto de los ciclos económicos para Schumpeter es culpa de los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores desequilibran el mercado. Para los austríacos, Mises, por supuesto, uno de los principales autores de la Escuela Austríaca de Economía, considera que es exactamente lo contrario. El emprendedor es equilibrante. El emprendedor lo que hace es identifica necesidades insatisfechas, identifica demanda que no tiene su contraposición, no tiene su oferta, asigna sus recursos y produce los bienes y servicios para que esa demanda que estaba insatisfecha se encuentre con la oferta correspondiente. Entonces, al revés de Schumpeter, Mises dice, no es desequilibrante, todo lo contrario, es equilibrante, porque toda esa demanda que se encontraba insatisfecha, con la actuación, con la acción de los emprendedores, puede finalmente encontrar su oferta. Por lo que explica Hayek con respecto a la información y la calidad, o mejor dicho, las condiciones que reúne la información relevante para la economía, que es esa información que todos y cada uno de nosotros tienen un microbyte de cantidad, pero la tenemos, muchas veces ni sabemos que la tenemos, pero la tenemos. Para Mises, por esa misma razón, todos somos potenciales emprendedores. O sea, es cuestión simplemente de o buscar o estar en el estado de alerta del que ahora vamos a hablar, o encontrarnos llamativamente con una oportunidad de generar ganancias y llevar adelante las acciones necesarias para generarnos esas ganancias. Eso es básicamente la función del emprendedor. Entonces dice Mises, todos somos potenciales emprendedores por esta explicación que hace Hayek del problema de la información imperfecta en el mercado o en la sociedad. Y que los culpables de los ciclos económicos no son los emprendedores,
sino que los ciclos económicos tienen un origen que es pura, única y exclusivamente la emisión monetaria y la política monetaria. Es el Banco Central y la política monetaria los que generan estos ciclos de boom y de bust, de subida y de caída de la economía, y que los emprendedores con todo esto no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, destrucción creativa, esto más o menos Israel Kirchner, bueno, Mises ya hablamos, Creative Destruction también ya hablamos de Joseph Schumpeter, y para los austríacos, el descubrimiento que van haciendo los emprendedores es un proceso muy importante para los sistemas económicos porque precisamente por los problemas de información no es una clarísima relación la que existe entre la demanda y la oferta, las necesidades satisfechas e insatisfechas, los bienes que ya existen y los que no existen. Consecuentemente, para los austríacos, la función creadora, esta destrucción creativa de la que habla Schumpeter, es lo mismo que el proceso de descubrimiento para los austríacos. La diferencia entre Schumpeter y los austríacos es que los emprendedores no tienen ningún impacto para los austríacos en los ciclos económicos, mientras que para Schumpeter los emprendedores son los culpables de estos ciclos de suba y baja, de boom y de bust en la economía. Teoría del mercado, ok, entonces, Schumpeter dice que la gente es desequilibrante. Y acá entra la idea de la teoría del equilibrio general. Ok, entonces, en la teoría del equilibrio general, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos vamos a hilvanar un poquito, ¿no? Todo lo que ya conocemos con esto nuevo de Schumpeter. Entonces, ponele, tenemos un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, eso ya lo conocemos, aparece este Schumpeter y dice, aparece Schumpeter y dice, no muchachos, acá tenemos un problema de desequilibrio porque existen los emprendedores. Entonces, frente a la existencia del desequilibrio que plantean los emprendedores según Schumpeter, aparecen las fallas del mercado. Y ahí es donde las soluciones de Arthur Pigou vienen de la mano, mejor dicho, de la intervención estatal. Ahora, para la teoría del proceso de mercado, a mí me interesaría ser súper clara con esto. Los neoclásicos sostienen un equilibrio y aspiran a un equilibrio general. ¿Okay? Están mirando la foto, pero los austríacos miran el proceso de mercado. Miran cómo se van sucediendo los intercambios, cómo se van sucediendo la toma de decisión de producción y de consumo en los agentes económicos y van mirando toda la película. Mirando toda la película, la teoría del proceso de mercado nos pone algunas condiciones para que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y básicamente consisten en que sí, fíjense que está en negrita, sí, si el mercado es libre, los emprendedores van a ir ofreciendo productos y servicios a medida que vayan reconociendo necesidades insatisfechas. Y de esa manera va a haber una tendencia al equilibrio, van a ir equilibrando la oferta y la demanda. Si el mercado es libre, antes de tomar ninguna decisión de producción, el emprendedor va a tener todos los incentivos para juntar, como para contar con la mayor cantidad posible de información de manera tal de asignar eficientemente sus recursos, ¿ok? No va a tomar decisiones a la marchanta, no va a tomar decisiones sin considerar el antes y el después de su decisión, va a considerar muchas cosas y en esa consideración va a tiene los incentivos a favor de conocer, de tener la mayor cantidad posible de información de manera tal que va a ser más probable, no quiere decir que sea seguro, va a ser más probable que asigne eficientemente sus recursos. El emprendedor asume riesgos. ¿Por qué? Porque básicamente, si le va bien, internaliza en sí mismo las ganancias. Y lo positivo para el sistema económico en general es que si le va mal,
Ay, perdón, no sé qué toqué. Si le va mal, las pérdidas de ese emprendedor fallido no se socializan, no se extienden a quienes no tuvieron nada que ver con esa decisión, sino que también las pérdidas se internalizan en el emprendedor. Es decir, corre con las consecuencias de su decisión. Y finalmente, sea que le vaya bien o sea que le vaya mal, en el proceso, en el camino, los recursos escasos que se van utilizando para todo este proceso van quedando a través de los intercambios en cabeza de quienes más los valoran. Esto es lo más importante en la medida en la que si el recurso queda en cabeza de quien más lo valora, esa va a ser la más correcta asignación del recurso escaso. ¿Cómo voy, chicas? ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Bien, ok. Ahora, Israel Kirchner fue como el más grande autor dentro de los autores austríacos en la investigación de la figura del emprendedor, en la investigación de la importancia que tiene la figura del emprendedor en la sociedad. Y Kirchner identifica que los emprendedores se encuentran en un estado de alerta empresarial, es un estado de alertness, dice él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto del estado de alerta? Bueno, algunas personas naturalmente tienen este estado de alerta. Hay algunas personas que están permanentemente buscando oportunidades de negocios, ¿verdad? Y otras personas no tanto, otras personas están mucho más cómodas en una situación menos dinámica, con un estado en una situación de relación de dependencia. Básicamente los perfiles van para un lado o para el otro, pero en términos generales los emprendedores son quienes, porque lo tienen naturalmente o porque lo desarrollan, este estado de alerta empresarial se puede desarrollar, porque por la razón que sea, los emprendedores viven en este estado de alerta empresarial. ¿Y qué quiere decir que estén en estado de alerta? Que están permanentemente mirando a ver si existe alguna oportunidad de arbitraje, a ver si existe alguna oportunidad de negocio. Del estado de alerta empresarial del que habla Kirchner, lo que tenemos que prestar mucha atención es que los emprendedores no tienen lo que los neoclásicos fundamentalmente dicen, que es la racionalidad perfecta. Y el proceso no es exclusivamente racional, ¿ok? No hay racionalidad perfecta, básicamente porque esta es una crítica a los neoclásicos que dice que todos somos homo economicus, todos somos maximizadores de nuestra utilidad, consecuentemente nuestras decisiones de producción o de consumo van a ser siempre racionales. Nosotros vamos a identificar racionalmente nuestro cálculo económico y a través de la razón vamos a tomar nuestras decisiones de producción o de consumo. Kirchner dice, no muchachos, esto está bien, obviamente que somos racionales, obviamente que estamos mirando a ver si nos conviene o no nos conviene, hacemos nuestro cálculo económico, pero en el emprendedor hay cuestiones que trascienden la pura racionalidad. Básicamente, ¿por qué? Porque el emprendedor no tiene una racionalidad perfecta, lo mismo que cualquier otra persona que no sea emprendedora. ¿Okay? Nadie tiene racionalidad perfecta. Y el proceso del emprendedor, o sea, el camino que sigue el emprendedor no es un camino exclusivamente racional, hay muchas cuestiones vocacionales, muchas cuestiones emocionales que intervienen en las decisiones que van tomando los emprendedores. Ahora, el emprendedor es el que se encuentra en un estado siempre de alerta empresarial. Algunos podremos tener un poco más, otros podemos tener un poco menos, pero en definitiva son los emprendedores los que viven en este estado de alertness que estudió y que demostró Kirchner. ¿Okay? ¿Qué diferencia entonces encontramos en una asignación de recursos descentralizada, como es la asignación de recursos a través del mercado, y una asignación de recursos centralizada a través del Estado?
Bueno, básicamente las diferencias están dadas en la eficiencia y el riesgo. ¿Eficiencia en qué sentido? En el sentido que si nosotros utilizamos de la mejor manera posible los recursos existentes para nuestra producción, nosotros los usamos eficientemente. Quiere decir que usamos la menor cantidad de input, la menor cantidad de inversión de bienes, perdón, de factores de producción para la mayor cantidad de output, es decir, mayor cantidad de unidades producidas o de servicios brindados. Ahora, esa eficiencia, si estuvimos bien o estuvimos mal asignando recursos, asignando factores de producción, las vamos a conocer ex post. Quiere decir, lo que les vuelvo a reiterar, lo que les reitero, vuelvo a reiterar es redundante, lo que les vuelvo a comentar o les reitero, tengan presente que todo esto sucede volando a ciegas. Hasta que el mercado no le sube o le baja el pulgar al productor, el tipo no sabe si asignó bien o asignó mal sus recursos. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si nuestra producción fue eficiente? Solamente después que el producto o el servicio esté ofrecido y el mercado le diga sí o no a esa oferta. Eso significa ex post. Los riesgos son enormes, ¿ok? Enormes, de vuelta por todo lo que estamos hablando. Yo creo que me va a ir bien poniendo una cancha de fútbol en el medio o en la esquina de una villa, porque ya empieza la villa, porque la gente vive amontonada, porque le gusta el fútbol, porque no tiene espacio. Yo creo que me va a ir bien. Ahora, eso tampoco lo voy a saber ex ante, lo voy a saber ex post. Consecuentemente, los empresarios o los emprendedores son los más grandes asumidores de riesgo, son los que asumen los riesgos más altos. También el riesgo viene de la mano de la competencia. En un mercado libre, yo pongo la cancha de fútbol hoy y quién te dice me va bien y dentro de un año tengo 5 canchas de fútbol alrededor mío. Consecuentemente, mi rentabilidad por haber sido el primero que puse la cancha de fútbol, mi rentabilidad con el paso del tiempo va a ir cayendo, voy a ir ganando menos. ¿Por qué? Porque me aparece la competencia. Entonces, todos este impacto que sufre el mercado, que sufren las empresas y los emprendedores, lo sufren precisamente ¿por qué? Porque los recursos están asignados de manera descentralizada. Cada uno va ubicando sus recursos como prefiere en atención a su preferencia subjetiva y de manera absolutamente descentralizada. Es decir, voy a comprar y voy a vender lo que yo quiera. Nadie me dice o no hay un ingeniero social determinando qué voy a producir o qué no, qué voy a consumir o qué no. ¿Okay? Entonces hay mucho riesgo, ahí está la competencia, no se conoce la eficiencia hasta bastante tiempo después. ¿Qué pasa cuando es el Estado el que asigna recursos y determina las decisiones centralizadamente de producción y de consumo? Bueno, básicamente, cuando se habla de empresas, entre comillas, del Estado, no son en realidad empresas, básicamente, ¿por qué? Porque no corren riesgos, porque no los afecta la competencia, porque esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la teoría del ciclo austríaca y cuando veamos la imposibilidad del cálculo económico en las economías socialistas de Mises. En estos sistemas no existen ganancias. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay precios internos. Aquí quédense, después lo vamos a profundizar más adelante. Pero no tienen una guía, no tienen una brújula que les va a estar indicando si están haciendo bien o mal las cosas. La brújula para el sector privado, la brújula para el mercado son las ganancias y las pérdidas. Si el emprendedor recibe ganancias después de su emprendimiento, es la brújula que le dijo que está haciendo bien las cosas. Y si el emprendedor recibe pérdidas a razón de su actividad, es la brújula que le está diciendo que está haciendo mal las cosas. ¿Ok? Bueno, todo esto en la administración burocrática, en la administración centralizada, no existe. Básicamente, ¿por qué? Porque las empresas, entre comillas, del Estado no están sujetas a los mismos riesgos, no están sujetas a los mismos
elementos que le muestran al sector privado si está haciendo bien las cosas o no. ¿Y por qué no está sujeto? Y porque básicamente la inyección de recursos es permanente, independientemente de que le vaya bien o que le vaya mal, independientemente de que esté prestando, ofreciendo los bienes o servicios de manera eficiente o no, no importa lo que haga, las empresas, entre comillas, del Estado no están sujetas a estas limitaciones a las que las empresas privadas están, sí, están sujetas. Puede dar superávit, pero eso no implica que esté dando ganancias. ¿Okay? Son cosas, son conceptos totalmente distintos. Y a su vez, en la empresa burocrática o en la empresa centralizada, tienen muchos problemas de incentivos. Esto lo vamos a ver con más detalle en las unidades 4 y 5, pero quedémonos con esto, que los incentivos para el emprendedor y para la empresa son diametralmente opuestos a los incentivos para las administraciones centralizadas de actividad económica. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Consecuentemente, para esta perspectiva de la economía, el emprendedor o el empresario no es un explotador en términos marxistas y básicamente ¿por qué? Porque acá es donde vamos a hilvanar, vamos a volver a hilvanar todo lo que ya estamos conociendo hasta esta parte de la materia. La mano de obra es un factor de producción. ¿Recuerdan los factores de producción? Capital, tierra, trabajo. Bueno, la mano de obra es un factor de producción. ¿Cuál es la diferencia entre el factor de producción capital, tierra y el factor de producción trabajo? Que capital y tierra son objetos y el factor de producción trabajo son sujetos, son personas. Esa es la diferencia, pero en términos de producción se considera que todos estos son factores de producción. Ahora, el capital y la tierra no tienen una condicionalidad ética propia, no tienen una subjetividad, no tengo que estar mirando al factor de producción capital o al factor de producción tierra con unos anteojos especiales. Ahora, al factor de producción trabajo sí. ¿Por qué? Porque básicamente estamos haciendo referencia a sujetos, estamos haciendo referencia a individuos que lo que le ofrecen al mercado es su capacidad de trabajo, es su capacidad laboral. No ofrecen productos ni servicios, sino que servicios concretos identificados, por ejemplo, servicio de depilación, servicio de alquiler de cancha de fútbol, no es en ese sentido, sino que lo que están haciendo es básicamente ofrecer al mercado su capacidad de trabajo, su capacidad de disponer de su tiempo para trabajar. Entonces, estos son factores de producción, todos ellos, los tres. Lo que pasa es que el factor de producción trabajo no se puede estudiar, no se puede mirar con los mismos ojos que se mira al factor capital o al factor tierra, por la subjetividad del trabajador, por la subjetividad del factor de producción. Dicho esto, nosotros estamos asumiendo que el trabajador es un sujeto. Y si el trabajador es un individuo y el trabajador es un sujeto, al trabajador le aplica exactamente igual que a cualquier otra persona o a cualquier otro rol que ocupemos en la vida, le aplica la teoría subjetiva del valor. Es decir, el trabajador decide, el trabajador lleva adelante su propio cálculo económico y el trabajador identifica si le conviene o no le conviene incurrir en ese contrato con el empresario o con el emprendedor. Consecuentemente, el salario del trabajador, lo que se conoce en términos, otra vez, un pequeño pie de página, estamos hablando de economía, no estamos hablando de laboral, de derecho, de filosofía, de nada de eso, estamos hablando de economía, no pierdan eso de vista. Consecuentemente, el salario, lo que se considera el salario del trabajador, en términos económicos, es el precio que el productor o el emprendedor o el empresario paga por acceder a ese factor de producción que se llama trabajo. ¿Ok? Pero el precio va a depender básicamente de la teoría subjetiva del valor de quién, de los dos,
del emprendedor, del empresario y del trabajador. Son dos teorías subjetivas de valor que se miran, que se encuentran y que se sopesan mutuamente. Los dos tienen el ejercicio de su preferencia subjetiva. Y ese precio, además de la valoración subjetiva de uno y de otro, va a estar influenciado por la productividad marginal del trabajo, ¿okay? Que es todo lo que vimos también la clase, no sé si pasada o la anterior, cuando estuvimos hablando de los índices de capitalización de mercado, que son un poco lo que les quise sumarizar acá, ¿no? El aumento, la acción empresarial lo que hace es aumentar la cantidad de inversiones. Y al aumentar la cantidad de inversiones, eso implica aumentar la cantidad de factores de producción, capital, tierra y trabajo. Aumentar factor de producción, trabajo implica aumentar la cantidad de personal empleado. Ahora, para eso necesita ahorro. Y cuando tiene ahorro, aumenta obviamente la demanda de mano de obra. ¿Por qué? Y básicamente porque aumenta la producción. Entonces, este aumento de la producción en sociedades con altos niveles de capitalización hace que los precios que los emprendedores tienen que pagar por el factor de producción trabajo resulten más altos. Aumenta el precio, básicamente ¿por qué? Porque aumenta la demanda de mano de obra. Y eso lleva finalmente a que en términos coloquiales o en términos menos técnicos, los salarios reales sean mucho más altos. Pero esto es la explicación de por qué la escuela austríaca se opone a esta visión de explotador marxista, básicamente porque efectivamente hay una contratación, efectivamente el trabajo es un factor de producción, pero es un factor de producción completamente diferente al factor de producción capital y al factor de producción tierra. No se puede estudiar al factor de producción trabajo sin tener presente que ese factor de producción tiene una preferencia subjetiva, cosa que ni el capital ni la tierra tienen. Nadie le pregunta al capital, che, capital, ¿querés ir a parar a un fondo común de inversión? ¿Querés ir a parar al Bitcoin? ¿Querés ir a parar a la fábrica de plástico? ¿Querés ir a parar a, no sé, al plazo fijo? Nadie le está preguntando al capital a dónde quiere ir. Directamente el propietario del capital lo asigna. Y lo mismo con la tierra. El tipo que puso la cancha de tenis, la cancha de fútbol no dijo, che, Quinta, ¿qué querés? ¿Querés quedarte como Quinta o no te gustaría convertirte en cancha de fútbol? Y no pasa eso porque son objetos. Ahora, con el factor de producción, trabajo, obviamente que sí sucede porque estamos lidiando con individuos. Y a los individuos, independientemente de cualquier circunstancia coyuntural, nos aplican a todos los individuos la teoría subjetiva del valor. ¿Se entendió, chicos? Chicas, perdón, chicas. Sí, sí. Bien. Ok, entonces, listo, esto salimos, no importa, no sé qué dice ahí. Esto les va a gustar. Bueno, entonces, el marco jurídico es un problema de paradigma, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos como paradigma la teoría del equilibrio, ¿qué es lo que hace todo Occidente? Occidente en su conjunto, no importa el nivel de desarrollo, todos los países en mayor o en menor grado toman como punto de partida la teoría económica del equilibrio. Los marcos jurídicos que se van a adoptar son marcos jurídicos que van a estar orientados a la provisión de soluciones en términos de, subsidios y de impuestos. ¿Okay? Si el punto de partida es que tenemos fallas de mercado, todo el marco jurídico de esa sociedad va a estar orientado a, entre comillas, solucionar esos problemas de fallas de mercado. Ahora, si la teoría del proceso de mercado hubiera sido la ganadora en esta contienda teórica que se dio en la economía a partir de mediados del siglo XIX, si la teoría del proceso hubiera ganado esta batalla teórica,
El marco jurídico sería diametralmente opuesto al que hoy en día es. Y básicamente, ¿por qué? Porque en una teoría del proceso de mercado, el marco jurídico tiene que estar orientado a proteger, mejor dicho, a blindar, a hacer absolutamente todo lo posible para que nunca jamás el derecho a la propiedad privada pueda verse violentado. ¿Por qué? Porque si yo tengo el derecho de propiedad garantizado, voy a tener los incentivos suficientes como para explorar oportunidades de producción y de consumo según mi preferencia subjetiva, sin miedo a que mi decisión implique un ataque a mis derechos de propiedad privada. Eso por un lado. El marco jurídico en un proceso de mercado estaría garantizando con el mismo énfasis, con la misma fuerza, las relaciones contractuales entre las personas. ¿Qué significa? Que si vos y yo nos comprometemos a que yo te voy a alquilar mi casa y vos me vas a pagar, el marco jurídico estaría orientado a que la fuerza de la institución del Estado, que la fuerza estatal, se concentre en hacernos cumplir nuestras promesas. ¿Okay? Y te diría, che, vos le dijiste que le ibas a pagar el alquiler, sí. ¿Se lo pagaste? No, porque no pude, porque no tuve tiempo, porque no llegué. No, no, acá vos lo que tenés que hacer es pagar, porque eso es lo que vos te comprometiste. Pero en ese sistema, en un sistema de proceso de mercado, y precisamente por el problema de la información imperfecta, la regulación o el marco jurídico no se puede meter en el contenido del contrato, se puede meter en la ejecución del, no, se puede no, se debe meter en la ejecución, che puta, yo lo había bajado, ¿por qué no se apagó? Se debe meter en el cumplimiento del contrato, pero no se puede meter la regulación en el contenido del contrato. ¿Me explico, chicas? O sea, ¿se entiende esta diferencia? Si yo tengo un paradigma de teoría de equilibrio, todo el marco jurídico va a estar orientado a solucionar los problemas de falla de mercado. Pero si hubiera una teoría de proceso de mercado, la función del Estado sería la función que el Estado tuvo o sostuvo básicamente hasta 1930, que sucede la gran crisis del 30, después de la depresión del 29. Entonces, todo el marco jurídico impacta directamente, es como un loop, ¿ok? Es como un círculo. El marco jurídico impacta en las decisiones de producción de consumo y las decisiones de producción y de consumo se toman mirando cuál es el marco jurídico dentro del cual las puede tomar. Entonces se da como un loop los paradigmas, ¿verdad? O sea, la importancia de entender economía a partir del derecho y que el derecho entienda a partir o comprenda el impacto de su fuerza en la economía. Cambian completamente los incentivos. En el mercado como proceso, esto lo enseña Kirchner, vos tenés lo que se conocen como variables subyacentes y variables inducidas. ¿Qué son unas y qué son otras? Que también esto es la explicación de por qué conviene mirar la película y no mirar la foto del punto de equilibrio. Si vos mirás la película, te vas a encontrar con que las variables subyacentes son las preferencias de los consumidores, los cambios tecnológicos que hoy en día son cada día más rápidos y la existencia de recursos, la dotación de recursos existentes. Esas son las variables subyacentes. ¿Qué características reúnen estas variables subyacentes? ¿Cuál es la principal característica de las subyacentes? Que todas estas son variables hiperdinámicas, hiper, super, archi, ultra, plus dinámicas, como la misma vida. Si ustedes se levantan a la mañana y desayunan, no sé si ya les dije este ejemplo, pero este ejemplo lo uso siempre, y salen de su casa bien desayunados, contentos, bien pipones, ¿verdad? Tomaron la leche, desayunaron bien, y van a la facultad a cursar a las 8 de la mañana. Pero resulta que para ir al aula tienen que pasar por la puerta del bar de la facultad. Y de la puerta del bar sale un olor a cafecito fresco, rico, bien hecho, qué sé yo, y se tientan.
Y cuando se tentaron, a pesar de que ya estaban pipones, de que ya habían desayunado, de que ya estaba todo cocinado, igualmente entran al bar de la facultad y se compran un cafecito y con el café se van al aula. ¿Qué significa eso? Significa que de manera completa, total, absolutamente inesperada, out of the blue, dicen los gringos, inesperada completamente, ustedes cambiaron sus preferencias. Porque hasta el momento en que no habían pasado por la puerta de la del bar de la facultad, su preferencia les indicaba que preferían tener el efectivo antes que tener un café en la mano. Pero cuando pasaron por la puerta del bar, cambió su preferencia. Prefirieron tener el café en la mano antes que el efectivo en el bolsillo. Entonces, estas variables subyacentes son hiperdinámicas, cambian y se modifican todo el tiempo. Eso con respecto a la preferencia de los consumidores. Los cambios tecnológicos hoy en día ni que hablar. Esto imagínense que Kirchner lo escribe a mediados de los 70, imagínate hoy en día la importancia que tienen los cambios tecnológicos como variable subyacente para el dinamismo de la vida en sociedad, el dinamismo de la economía. Y finalmente la dotación de recursos. Hoy en día ustedes disponen de recursos que cuando yo era estudiante en esa misma facultad, en esta misma facultad, hace 30 años más, 30 que salí de ahí, hace 35 años atrás, los recursos que ustedes disponen no existían, pero ni en los más locos sueños para los que estudiábamos abogacía en la Facultad de Derecho hace 35 años atrás. Entonces, la dotación de recursos también va cambiando todo el tiempo, también va modificándose todo el tiempo, y estas variables subyacentes son críticas por su condición de dinámica, son muy dinámicas. ¿Qué son las variables inducidas? Bueno, como la palabra lo indica, se inducen de las variables subyacentes, es decir, que todos los cambios que veamos en las subyacentes van a reflejarse después en los cambios que van a sufrir las variables inducidas, que son los precios, cantidad y calidad de producción y medios de producción. Ahora, si cambian las variables subyacentes, lo que dice Kirchner es, ojo, que no cambian exactamente en los mismos términos las variables inducidas. Por empezar, los cambios en las variables subyacentes son mucho, pero muchísimo más rápidos que los cambios en las variables inducidas. Vamos a tener cambios en las inducidas, pero van a ser mucho más lentos. No se van a reflejar automáticamente. No es que ustedes deciden comprar el café, entran al bar de la facultad y el precio del café cambió porque ustedes entraron a comprar el café. ¿Entienden, chicos, lo que les quiero decir? O sea, los cambios se dan en las variables inducidas como a razón de los cambios que se van dando en las variables subyacentes. Pero los cambios en las inducidas son más lentos, son más espaciados, no son tan brutales, no son tan dinámicos. Y por otro lado, dice Kirchner, ojo, porque más allá de los cambios de las variables subyacentes, las variables inducidas retienen para sí mismas cierta autonomía. ¿Qué quiere decir? Que por más que veamos cambios muy profundos en las subyacentes, por ahí no vemos la misma profundidad de cambios en las inducidas, en la cantidad y calidad de productos o en los medios de producción. Las variables inducidas mantienen cierta autonomía con respecto a las variables subyacentes. Bueno, todo esto ya está. Permanente cambio esto es súper importante, me había olvidado de esto. Las variables inducidas lo que nos van mostrando es la tendencia al equilibrio. Esto no sé si lo conversé con ustedes, pero una cosa muy trascendente de toda esta cuestión. Nosotros le venimos dando con un caño al punto de equilibrio, le venimos pegando mal a la foto del punto de equilibrio. Pero eso no significa que los austríacos descrean o rechacen el equilibrio, ¿ok? No significa eso. Significa que lo que para los neoclásicos es fundamental, el punto de equilibrio, para los austríacos es un indicio de que los recursos están siendo bien asignados. Es decir, no hay un rechazo al equilibrio,
sino una menor consideración de la que le dan los neoclásicos. Porque para los austríacos todos estos cambios en las variables inducidas lo que nos van mostrando es una tendencia al equilibrio, que es una tendencia evidente por sí misma. ¿Por qué? Porque si no hubiera una tendencia al equilibrio, hoy en día estábamos viviendo en las cavernas como el hombre de Neandertal, ¿ok? Hoy en día estaríamos viviendo en la prehistoria. ¿Por qué ya no vivimos en la prehistoria? Porque básicamente esta tendencia al equilibrio se concreta día tras día. Y a través de la tendencia, la oferta y la demanda se van encontrando, pero se van encontrando de una manera tendencial, no de una manera determinante. No sé si estoy siendo clara con esto. ¿Se entiende, chicos, chicas, lo que estoy queriendo significar? Sí. No es que no hay equilibrio, obviamente que hay equilibrio, pero hacia el equilibrio vamos todos los santos días de nuestra vida. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos estamos yendo al equilibrio. Hay una tendencia al equilibrio. ¿Cómo se concreta esa tendencia? Bueno, a través de las variables inducidas. El equilibrio lo alcanzan las variables inducidas. ¿Se entendió? No sé si estoy clara con esto. Porque, Sí, sí, se porque, entendió. porque no es que no hay equilibrio, porque si no estaríamos viviendo con un taparrabo, ¿ok? Entonces, el mercado como proceso explica variables, esto ya se lo puse, no sé por qué tanto con esto. Bueno, el emprendedor, entonces, volvemos al emprendedor, todo esto para volver al emprendedor. ¿El emprendedor qué hace? Lo descubre, es el proceso de discovery del que habla Kirchner, que estudió Kirchner, y dice, lo que va haciendo el emprendedor es descubriendo los cambios en esas variables subyacentes e identificando las oportunidades de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que mira el emprendedor? Y el emprendedor mira, ¿cambiaron las preferencias de los consumidores? ¿Cambiaron las dotaciones de recursos? ¿Qué tecnología tengo ahora como para hacer tal o cual cosa? O, uy, mirá la tecnología que apareció, yo con esto puedo hacer tal o cual producción, cosa que antes no se podía hacer porque no existía esa tecnología. Bueno, son los cambios en las variables subyacentes las que los emprendedores van descubriendo, van mirando, van observando y en esa observación descubren oportunidades de ganancia. De ahí que el proceso de mercado sea un proceso equilibrante. Ahora, este estado de alertness, este estado de alerta, lo que les permite a los emprendedores es llevar adelante tres tipos de arbitraje. Por arbitraje me refiero a intercambios o a modos de intercambio, ¿ok? Entonces, el primer arbitraje es el arbitraje puro, el arbitraje que llevan adelante, por ejemplo, las grandes marcas, ¿no? O sea, comprar a un menor precio para revender a un mayor precio. ¿Coto qué hace? Coto o Walmart o Prada, ¿qué hacen? Le compran a los productores de los, perdón, no, ellos ya son mayoristas, pero ponele, van y le compran al productor de leche en polvo o le compran al productor de, qué sé yo, de mermelada, y de esa manera el precio que pagan por esa compra va a ser un precio sustantivamente menor al precio al que lo van a vender después al consumidor final. Esa diferencia es el arbitraje puro, de ahí viene la ganancia de quienes llevan adelante este tipo de arbitraje. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es la ganancia. Ahora, este es un tipo de arbitraje. Después está el tipo de arbitraje intertemporal, que este es el que más se da en economías muy desordenadas como es la economía inflacionaria, que lamentablemente estamos sufriendo todos hoy en día. Si vos tenés una economía hecha pelota, si vos tenés una economía con enormes índices de inflación, vas a tener muchos incentivos a favor de llevar adelante un arbitraje intertemporal. ¿Por qué? Porque compras hoy a un precio menor y lo revendés en el futuro a un precio muy, muy superior. ¿Okay? Mira, este, por ejemplo, lo encontré, ganale a la inflación. Curso de arbitraje, ¿qué quiere decir? Curso de que vos vas a identificar oportunidades de compra presente
Es decir, vas a dilatar tu preferencia por el consumo futuro y en vez de ahorrar en pesos, vas a ahorrar en bienes y servicios, en bienes fundamentalmente, ¿no? ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo de vender esos bienes cuando el precio de esos bienes suban. Ahora, no, este arbitraje intertemporal no se da únicamente en sociedades con altos niveles inflacionarios, sino que se da en sociedades sanas también. ¿Por qué? Porque yo sé positivamente que va a llegar el verano. Entonces, un arbitraje intertemporal puede ser, le compro al productor de aire acondicionado en julio o en junio, le compro todos los aire acondicionados, los retengo y después como viene el verano y la gente en verano se vuelve loca que quiere estar fresca, obviamente que va a haber mucha más oportunidad de venta en enero que en junio de aire acondicionado. Entonces, esto del arbitraje intertemporal es lo mismo que el arbitraje puro, pero simplemente con una diferencia de tiempo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió esto? Entonces, después tenés, por último tenés el acto creativo de producción, ¿no? Que estos son estos monstruos que inventan estas cosas re locas, que a los tipos tienen una creatividad enorme y por eso se considera un acto creativo de producción. ¿Qué hacen? Adquieren ciertos recursos existentes para transformarlos y crear productos absolutamente novedosos y absolutamente nuevos, que hasta ese momento que los tipos los crearon no existían. Ahora, los tres tipos de arbitraje implican efectiva necesariamente una condición de emprendedor. Los tres son emprendedores en un inicio, obviamente que Coto, Walmart, Pravega no son emprendedores hoy, pero cuando empezaron sí fueron emprendedores, tan emprendedores como el vecino de la cancha de fútbol, ¿ok? Tan emprendedores como ellos. Cuando empezaron esta condición de estar en un estado de alerta, de asumir los riesgos, de creer haber identificado una oportunidad de ganancia, pero los tres son emprendedores en un inicio, al momento de empezar, los tres son emprendedores. Obviamente, Coto, Walmart, Pravega, qué sé yo, Microsoft, ¿cómo era? Apple y no me acuerdo qué es lo que tiene, Elon Musk, Elon Musk, ¿qué es lo que tiene? No me acuerdo qué tiene. Jeff Bezos tiene Amazon, bueno, no importa. Todo lo que tienen estos tipos hoy en día, obviamente que ya no se puede identificar como como un emprendimiento, porque ya el mercado les dijo, ya el mercado les puso el pulgar para arriba y ahora obviamente que lo único que tienen que hacer es producir, ya no tienen que estar corriendo tantos riesgos como los que corrían en un principio. Bueno, esto no importa, vamos con esto. Emprendedor no es lo mismo que productor, esto es importante, recuerden, el emprendedor identifica oportunidades de ganancias. El emprendedor cree leer, el emprendedor está en un estado de alerta. El productor, bueno, esto por ejemplo ahora ya son productores, lo que hablamos recién, no hay un descubrimiento, sino que continúa en la producción de bienes que ya el mercado le puso el pulgar para arriba, que ya se sabe que tienen demanda. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está la ganancia de los productores? Y la ganancia de los productores está en la mayor eficiencia al momento de producir. Si vos tenés una fábrica de ópticas, por ejemplo, no tenés duda de que alguien te va a comprar la óptica que vos fabricás, básicamente ¿por qué? Porque ya sabés que existen los autos, ya sabés que existen las fábricas de autos que necesitan ópticas para los autos que fabrican, ya sabés que vas a tener un comprador, pero ¿cómo vas a ganarle a tu competencia? Y le vas a ganar básicamente a través de los criterios de eficiencia que vos vas a utilizar para producir lo que ya sabés que el mercado demanda. ¿Okay? Esa es la diferencia fundamental. El emprendedor no sabe si el mercado demanda o no demanda lo que el tipo ofrece. En cambio, el productor sí ya sabe que el mercado lo demanda. Tampoco es lo mismo que el capitalista, aunque el capitalista, como ya comenzamos un poquito de esto, lo que hace es asignar los recursos. El capitalista los puede asignar como capital de riesgo, lo puede asignar
como préstamo, pero en definitiva, en todos los órdenes siempre está corriendo un riesgo. No es el mismo riesgo que corre este tipo de capitalistas que hoy en día están tan de moda y que mueven billones de dólares al año, obviamente, pero estos son los que se conocen como venture capital o angel investors, inversores ángeles, que son tipos que les ponen plata a esos emprendimientos fundamentalmente tecnológicos que parecería ser que tienen muy buenos fundamentos, que tienen un muy buen plan de negocios y que van a hacer un golazo cuando estén disponibles en el mercado. Estos venture capitalists y inversores ángeles corren muy altos riesgos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos corren inclusive más riesgos si ustedes quieren que el emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor lo que tiene es una visión de un negocio, tiene una visión de un producto, un servicio que ellos creen que va a ser un golazo, que va a salir a satisfacer muchas demandas insatisfechas, pero en definitiva estos capitalistas son los que ponen el capital para que el emprendedor lleve adelante el proceso productivo. Con lo cual, en este caso, en estos capitalistas particularmente, el riesgo es muy alto. Ahora, vos podés ser capitalista prestando el dinero, un poco lo que ya conversamos recién. Si al emprendimiento le va bien o le va mal, al prestamista le importa cero. ¿Por qué? Porque el vínculo jurídico con el que se involucró con el emprendedor lo garantiza o lo blinda, si ustedes quieren, del riesgo empresario del emprendedor. No importa eso. Todos, algunos en tradición, no importa esto. El sistema de precios, un poco volviendo al tema del texto de Hayek. ¿Los emprendedores somos todos o somos algunos de nosotros? Bueno, básicamente lo que sostienen los austríacos es lo que ya dijimos. Todos somos eventuales emprendedores. O más que eventuales, somos potenciales emprendedores. Aparece una oportunidad, la vemos, pero ¿cómo sabemos si aparece esa oportunidad? La única manera que tenemos de saber si es o no es una oportunidad es a través del sistema de precios. Son los precios los que nos van diciendo si tenemos o no una oportunidad de ganancias frente a una determinada circunstancia en un momento dado. Entonces, el emprendedor, entender que todos somos potenciales emprendedores, facilita comprender al mercado como un sistema descentralizado. ¿Okay? Nos vamos vinculando entre nosotros, nos vamos conociendo, nos vamos tratando y nos vamos identificando como potencial consumidor o como potencial productor. Todo este camino para llegar a conocernos se concreta, mejor dicho, únicamente a través del sistema de precios. O sea, nosotros no tenemos ni idea quién es el tipo que nos vende, necesitamos sábanas, cambiar la sábana de nuestra casa. Listo, vamos a comprar sábanas. No tenemos la más remota idea de quién es el tipo que nos vende la sábana. ¿Cómo nos relacionamos con ese tipo? Bueno, a través del sistema de precios. Es el sistema de precios el que nos permite llevar adelante la coordinación de nuestras acciones. Vos me vendés, yo te compro la sábana, y es el idioma que tanto el tipo que te vende como vos que estás comprando, o al revés, el tipo que te compra y vos que estás vendiendo, hablan. Es el idioma común y es lo que permite la posibilidad de los intercambios y de la coordinación de las acciones de los individuos en la sociedad. En 1960, Ronald Coase, profesor de la Universidad de Chicago y después premio Nobel de Economía por el teorema de Coase, pero no vamos a hablar del teorema de Coase ahora, sino que vamos a hablar de su trabajo de 1960 que se llamó The Theory of the Firm o la teoría de la firma. Ronald Coase era abogado y economista, pero Ronald Coase se preguntó, dice, bueno, a ver, si nosotros somos todos emprendedores, si todos tenemos la potencialidad de convertirnos en productores, si todos tenemos la potencialidad de encontrar oportunidades de arbitraje, ¿para qué existen las empresas? Porque en definitiva somos los individuos los que estamos en ese estado de alerta, en ese alertness o en ese proceso de destrucción creativa de la que ya había hablado Schumpeter.
Entonces, Coase se pregunta y escribe The Theory of the Firm y plantea toda esta teoría que es la que está en esta filmina. ¿Y qué dice Coase? Dice, bueno, acá la respuesta a de por qué existen las empresas la tenemos que encontrar en el hecho fundamental de que emprendedor y empresa son cosas distintas, son funciones distintas, cumplen funciones diferentes. No es lo mismo un emprendedor que una empresa. ¿Por qué? Porque en un mundo con equilibrio general no habría ninguna necesidad de que existieran empresas en la medida en la que cada emprendedor conocería anticipadamente cuál va a ser su consumidor y viceversa, cada consumidor conocería anticipadamente cuál va a ser su proveedor. Pero como vivimos en un mundo de escasez, de información imperfecta, de desequilibrio permanente, salir a conocernos, identificar quién va a ser nuestro proveedor, quién va a ser nuestro consumidor, tiene muy altos costos de transacción. Es decir, si yo tengo que comprarme las sábanas, por ejemplo, tengo que saber, lo primero que tengo que saber es quién me vende las sábanas. Es decir, tengo que encontrar a la otra parte. ¿Okay? Para ustedes esto puede resultar como una cosa obvia porque apretan un botón y Mercado Libre les dice quién les vende lo que ustedes quieren comprar. Pero tengan presente, chicos, que el mundo no empezó con Internet, el mundo es muchísimo más viejo. Y cuando Coase escribe esto, identifica la razón por qué era tan necesario contar con empresas, ya que en ese mundo encontrar a la contraparte no era tan fácil como es ahora que apretás un botón y te aparece en la computadora. ¿Me explico? O sea, son costos de transacción que no porque existe Internet, que no porque existe el e-commerce dejaron de existir. Todavía existen costos de transacción. Son mucho más bajos de los que eran antes, básicamente a razón de la tecnología. Pero lo que necesitamos entender es que cuando tenemos que encontrar a la otra parte, tenemos que encontrar al productor o tenemos que encontrar al consumidor, tenemos que pagar un costo para saber con quién vamos a ir a contratar, quién va a ser nuestro proveedor, quién va a ser nuestro consumidor. Una vez que lo identificamos, vamos a tener que pagar los costos de negociar con ese productor o con ese consumidor. De vuelta, no se queden en la compra minorista de Mercado Libre que ustedes pueden hacer. Traten de entender esto desde una perspectiva mucho más amplia, de ponerse en el lugar de los productores y de entender de que tu mercado es el mundo, ¿ok? Que vos tenés que salir a venderlo a un tipo de Singapur. Entonces, ahí vas a ver un poco más claro los costos de transacción en la negociación de la operación. Después tenés que celebrar el contrato. Bueno, esto también, aunque no parezca, pero tiene muy altos costos de transacción, la negociación del contrato que se va a celebrar entre el productor y el consumidor, o entre el emprendedor y el consumidor. Y por último, si alguno de los dos llega a incumplir, vas a tener costos de transacción en el enforcement, en la ejecutoriedad del contrato que alguno incumplió. Entonces, ¿para qué sirve la empresa? Bueno, la empresa lo que hace es abaratar todos estos costos de transacción. Y como si fuera un paraguas, por debajo de ese paraguas, muchos de estos contratos que los emprendedores tienen que llevar adelante para poder ofrecer sus bienes y sus servicios, tienen costos casi cero, ¿ok? Los costos de transacción de los contratos se aniquilan prácticamente, bajan muchísimo. Por ejemplo, y para ver si me puedo expresar mejor, cuando un emprendedor crece mucho, forma una empresa. ¿Por qué forma la empresa? Porque mientras que era un microemprendedor, si ustedes quieren, el tipo tenía que ponerle, vamos a hablar de un ejemplo, un microemprendedor, una amiga mía, por ejemplo, hace velas, ¿no? Y las vende en internet, no sé dónde las vende. Bueno,
Entonces, ¿qué hace mi amiga? Mi amiga se va al 11 y busca dónde comprar los frasquitos para poner las velas, busca dónde comprar la materia prima para hacer las velas, para los palitos para que la vela se queme, los perfumes, los colores que le pone a sus velas y ta, ta, ta. Entonces ella se encarga de ir a buscar quiénes son todos sus proveedores. Después es ella la encargada de contestarle a la gente que le pregunta por internet o ir los fines de semana a la feria esa donde tiene un bolichito ahí que le dan un lugar. Es decir, ella es la encargada de estar negociando todo el tiempo con los proveedores de ella y con los consumidores de ella. Ella es la encargada de cobrar, celebra el contrato. Vamos a hacer todo micro pyme para que ustedes vayan viendo. Ella se encarga de cobrar, ella se encarga de fijarse, a ver que no le den un billete trucho si es que está en la feria. Tuvo que comprar un marcador de esos que pintan el billete para ver si el billete es trucho o no. Ese es un costo de transacción importante. Y después, cuando le vendió a alguien por internet y esa persona no le pagó, tuvo que salir a hacer todos los reclamos para que esa persona le pague. ¿Ok? Esa es mi amiga Marisa, la que hace las velas. Ahora, le empezó a ir muy bien, empezó a crecer, porque sus velas son un espectáculo y el mercado le dijo, le puso un súper dedo arriba a las velas que esta chica hace y empezó a crecer. Si empieza a crecer, obviamente que la cantidad de tiempo que le demanda llevar adelante esa empresa no le alcanza si es ella la que tiene que continuar en todos los roles. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a una persona, siguió creciendo, ahora tiene una empresa de velas que vende en Punta del Este, que venden en Miami, que venden no sé dónde mierda más, bueno, no importa, creció un montón. Ahora, como creció mucho, tiene una persona encargada de la contabilidad de su empresa, tiene otra persona encargada de la logística de su empresa. Costos de transacción enormes, porque vende con vidrio, vende sin vidrio, en lata, en vidrio, no sé cómo la cuestión. Pero lo cierto es que no es lo mismo embarcar a Punta del Este velas con vidrio que velas con lata, ponele, ¿no? Medio que les estoy inventando todo esto, porque yo no sé bien cómo es el jeite del negocio de ella, pero más o menos me imagino que viene por acá por donde les estoy contando. Pero digamos, necesita un contador, necesita un tipo que haga logística, necesita una secretaria, necesita una persona encargada de marketing, después una persona encargada de finanzas, que identifique cuáles son los destinos que sus ganancias pueden tener, que identifique, necesita gente de ventas, ¿okay? Porque ya no puede estar ella vendiendo por Mercado Libre, entonces tiene un tipo que se dedica a las ventas, o varios tipos, no sé. Después necesita alguien de compras. ¿Por qué? Porque ella en un principio iba ella al 11 a buscar los frascos. Bueno, ahora tiene que tiene otra escala de producción, con lo cual tiene que identificar otros proveedores. Bueno, todas estas funciones, todas estas acciones se realizan bajo el paraguas de la empresa. ¿Ok? Y ella tiene la función de ser la empresaria coordinadora. ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente mira a ver si hay una discordancia, por ejemplo, este año tiene una ganancia de 100, una ganancia extraordinaria de 100. Los tipos de marketing le van a decir, pongamos esos 100 en la próxima campaña publicitaria, pero los tipos de finanzas le van a decir, no, 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 ponelo en Bitcoin porque el Bitcoin dispara. Vas a ganar más plata con él si pones esos 100 en Bitcoin que si pones esos 100 en campaña publicitaria. Es decir, se empiezan a dar relaciones de colisión y relaciones de cooperación dentro de la empresa. Dentro de la empresa, cualquier relación que se concrete va a ser siempre mucho más económicamente eficiente que si el emprendedor solo tiene que salir a llevar adelante todas estas tareas. En definitiva, ¿para qué existe una empresa? Una empresa existe para que por debajo del paraguas de la empresa se vayan celebrando estos contratos de manera infinitamente más barata, infinitamente más eficiente,
más económico y con mejores resultados para la empresa y para todos los que intervienen en la empresa. La función en una empresa es la del empresario coordinador. El director, a ver si ya llegamos ahí, el director de las empresas lo que hace es fundamentalmente observar cuáles son las situaciones, las colisiones, cuáles son las situaciones, las colisiones que se pueden ir dando dentro de la empresa y administrar esas coordinaciones o colisiones con respecto a los recursos existentes. ¿Cómo estuve? ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos, por qué existen las Sí, sí, empresas? Bien, bien. Bueno, súper rápido porque si no se nos hace muy largo. Ah, esto sí me interesa. ¿Por qué no hay una sola empresa? Y básicamente porque supongamos que Walmart, no, bueno, Microsoft, ponele, supongamos que crece, crece, crece. ¿Por qué Microsoft o Google o Amazon, por qué no son más grandes todavía de lo que ya son? Y básicamente porque a medida que vos vas creciendo, es cierto que tus ganancias pueden ir incrementándose, pero también es cierto que en un sistema de libre comercio no estás vos solo, no sos un monopolio. Te están apareciendo como honguitos ¿cómo se dice? Competidores por todos lados. La competencia, ¿qué hace? La competencia te obliga a vos a mantenerte en la cresta de la ola. Si vos te querés mantener en la cresta de la ola, muchos recursos que vos destinaste previamente para crecer y llegar a donde llegaste, ahora esos recursos los tenés que destinar a mantenerte donde estás. ¿Me explico, chicos? O sea, vos le ponías nafta a la empresa para que la empresa crezca, la empresa creció, pero por la competencia llegaste a un punto donde tus recursos tienen que estar destinados a mantenerte, lo que te quita recursos como para seguir creciendo. Pero también llega un momento en los que, esto creo que lo vamos a ver cuando veamos frontera de posibilidades de producción, llega un momento en que la rentabilidad empieza a caer. Creo que ya lo vimos, la teoría de la rentabilidad decreciente. Los retornos decrecen, la productividad decrece. ¿Por qué? Porque vos tenés cada vez más costos de mantenimiento de tu estructura. Consecuentemente, tus recursos tienen que ir a parar no a seguir creciendo, sino a seguir mejorando tus procesos de producción. Y a su vez, precisamente por la existencia de los competidores, tus factores de producción también aumentan, los precios de tus factores de producción también aumentan. Consecuentemente, vos vas a tener un punto en el que definitivamente vas a tener que ser uno más dentro de todo el universo de productores, del universo de proveedores, de lo que vos producís, de lo que vos ofrecés. Por eso no existe una sola empresa, porque los costos de control, y otra cosa súper importante, para administrar toda esta estructura te vas a necesitar una burocracia enorme y esa burocracia es costosísima. Consecuentemente, en un sistema de libre mercado no es fácil, no es posible que exista una sola empresa proveedora, no es posible que exista una empresa monopólica, precisamente porque ser un monopolio es carísimo. Y si vos sos un monopolio en un sistema de libre mercado, lo que va a pasar es que va a venir la competencia y te va a cerruchar el piso, te va a dejar, te va a convertir del monopolio que sos en uno más. ¿Se entiende, chicos? Todo esto sucede en la medida en la que haya libre competencia. Si no hubiera libre competencia, sí, obviamente es facilísimo tener una sola empresa proveedora. Pero como hay libre competencia, estos son los problemas que las grandes empresas, con los que las grandes empresas tienen que lidiar cotidianamente y que las inhiben de convertirse en una empresa, en una única monopólica empresa, por más grande que sea. Esto no es importante. Y es la última. Bueno, acá era la última. Bueno, una empresa, mira, acá dice Coast.
Esto es de la teoría de la firma, tenderá a crecer hasta que los costos de la organización de una transacción adicional dentro de la empresa se igualen a los costos de la realización de la misma transacción por medio de un intercambio en el mercado abierto o a los costos de su organización en otra empresa. Y esto es la fuente del outsourcing. No sé si alguna vez escucharon hablar del outsourcing o de la tercerización. Si yo tengo una persona encargada, o yo tengo un departamento de logística, que es el que se encarga de fijarse que todo el packaging de mi producto esté bien, que esté pagando la menor cantidad posible en costos de transporte, que esté todo bien ordenado, que la mercadería no esté durmiendo la siesta un mes hasta ir a parar al comprador. Todos esos son costos de logística. Bueno, si yo pongo una persona más a trabajar en logística o yo compro una computadora más para la gente de logística o le compro una camioneta más a la gente de logística, dice Coase, lo voy a hacer en la medida en la que esa unidad extra que estoy habitando a la empresa me represente una ganancia. ¿Por qué? Porque si yo pudiera tener una ganancia por mejorar la logística de mi empresa, lo podría hacer no comprando una camioneta más, una computadora más o contratando una persona más, sino contratando una empresa que se dedica exclusivamente a la logística y se dedica a la logística de mi empresa, de aquella, de aquella, de aquella, de aquella. Y con la especialización como empresa de logística, resulta infinitamente más eficiente al momento de dedicarse a la logística de lo que mi propio departamento interno de logística puede ser. Porque esa empresa tercerizada a la que yo le contrato la logística es una especialista en logística. En cambio, yo tengo un departamentito de 2 empleados, 3 camionetas y 2 computadoras dentro de mi empresa. La especialización del departamento de logística dentro de mi empresa va a ser sustantivamente menor a la especialización de una empresa extraña a mí, ajena, distinta, diferente, que se dedica pura, única y exclusivamente a la logística. La tercerizada va a ser muchísimo más eficiente, con lo cual voy a poder mejorar mi capacidad de logística sin tener que pagar los altísimos costos que me resultaría poner una computadora más, una camioneta más o un empleado más. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que significa lo que dice Coase en la teoría de la firma con respecto al outsourcing o a la tercerización. Es una cuestión de especialización que viene de la división de trabajo y precisamente por esa especialización a mi empresa le conviene muchísimo más firmar un contrato por fuera de mi organización con la empresa de logística donde la empresa se obliga a brindarme el servicio de logística y yo me obligo a pagarle todos los meses. ¿Se entiende, chicos? Y eso genera un resultado muchísimo más eficiente y más ganancioso porque permite una relación contractual mucho más sana, en el sentido que los recursos van a parar y quedan en cabeza de quienes más los valoran. Bueno, hasta acá llegamos y terminamos la unidad número 3. Rajé lo más que pude. No sé si se me fue entendiendo bien, no me interrumpieron, pero no me interrumpieron, no sé si porque hablaba como un loro o porque si se me iba entendiendo bien. Se entendió bien, profe. Sí, sí, se fue entendiendo. Se fue entendiendo bien. Bueno, con esto terminamos la unidad número 3. Tienen un montón de info. Yo creo que con el texto de Hayek, y lo que puedan encontrar en Samuelson para los artículos de La Nación y de Página 12 les alcanza y les sobra. Pero bueno, con esta clase tienen mucha más info todavía si es que la quieren usar o si les parece relevante. Y todo esto lo van a encontrar bastante bien esquematizado en el texto de Krause, Rabieri y Zanotti, Economía Política. De ahí está todo esto. Esto está más o menos sacado de ahí, le saqué algunas cosas del libro, pero estos contenidos están ahí.
Dudas, preguntas, inquietudes, mil perdones de vuelta. No saben, me quería morir porque toda esta clase no la grabó. Ahora le ruego a Dios, por favor, que todos mis cálculos me hayan salido bien y que haya grabado todo. Pero todo esto sin sonido, chicos, chicas, no les puedo explicar lo que sentí, casi me pongo a llorar. Así que bueno, mil disculpas porque ayer no pude hacer esto y infinitas gracias a las tres, a Kimberly, espera que no veo quiénes están. Kimberly, Paola, Sofía y Sofía. Las dos Sofías y tres Sofías. Kimberly y Sofía, Sofía Belén y Sofía. Bueno, chicas, Paola, infinitas gracias por acompañarme. La verdad que me sentí, parece que no, pero es muchísimo mejor saber que ustedes están mientras que yo hablo que hablar yo sola frente a la compu. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, sí, todo perfecto. Gracias, profe. No, chicas, a ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo súper buen fin de semana y nos vemos el lunes ya en la facultad si Dios quiere. Mil gracias. Gracias. Chao. Chao, chicas, buen fin de.